Cadillac Blues. Hola, me llamo Nuria Carballeda, tengo 48 años, padezco lupus eritematoso sistémico, lo que se conoce como LES, y esto pues empezó cuando yo tenía 18 años. Hasta ese momento yo llevaba una vida normal, estudiante normal, buena estudiante, tengo que decir, y me encantaba la playa. Vivo pues nada, al ladito de la playa y era pues, lo habitual, pasar el día casi en la playa. Con 18 años estaba sacando el carnet de conducir y bueno, lo típico que te llevas los test y te pasabas mucho tiempo en la playa. Y un día me despierto y tengo una lesión en esta zona de la cara, que bueno, yo daba por hecho que era una quemadura solar. Entonces, bueno, un poco la coquetería de esa edad me llevó a ir a mi médico de cabecera para, bueno, más que nada que me diera una cremita para que eso se pasase. Curiosamente mi médico de cabecera no estaba una doctora venezolana, y esto tiene que ver con la historia, que cuando me vio entrar pues me hizo una batería de preguntas que yo al principio no asociaba con esas manchas. Me preguntaba sobre dolores articulares, sobre si estaba cansada, sobre cómo me levantaba, bueno, una serie de cuestiones que yo decía, ¿qué tendrá que ver esto con las manchas de la cara? Me dio un montón de volantes para hacer diferentes pruebas y cuando terminó pues me dijo que ella era venezolana y que en su país había una enfermedad muy frecuente que afectaba a 9 de cada 10 mujeres y que se llamaba lupus, y que a priori lo que yo tenía en la cara se conocía como ras malar o alas de mariposa. Con todas las pruebas hechas, solicitó ella una consulta en medicina interna, a la que dijo que también asistieran mis padres conmigo. Y en ese momento, pues nosotros tres, mi padre y yo, ella y un equipo de médicos de medicina interna, pues nos dijeron que tenía lupus eritematoso sistémico. Para todos nosotros, mis padres y yo, era la primera vez que escuchábamos esa palabra y sin duda no teníamos ni idea de lo que eso suponía y sobre todo de lo que iba a suponer después. En principio me dijeron dos cosas, que no podía volver a tomar el sol, algo que me traumatizó bastante, sobre todo a esa edad, y que no podía tener hijos, algo que en ese momento ni me había planteado, entonces tampoco era una gran preocupación. Me dijeron que era una enfermedad que iba a tener toda la vida y que afectaba a brotes, pero yo en ese momento tampoco era algo que no entendía. Te dan una medicación, tú te vas para tu casa y bueno, en ese momento no existía internet, aunque parezca increíble, había una época en la que no había internet, y teníamos en casa todos las típicas enciclopedias, estas que te informan un poco de todo, y yo busqué lupus y ponía que era una enfermedad con una esperanza de vida de 20 años. En ese momento, bueno, a mí se me cayó el mundo y bueno, fue un trauma en general en mi casa. Mis padres, la verdad es que ellos fueron súper valientes. Delante de mí no mostraban ningún tipo de temor, de tristeza, pero bueno, una vez que eres madre entiendes perfectamente lo que han pasado. Eso fue desencadenando que cada vez la enfermedad fue más agresiva. Tuve una nefropatía lúpica de tipo 4, lo que me llevó a un tratamiento muy fuerte con ciclos de ciclofosfamida durante 2 años. Mi carrera de estudiante se cortó, yo intenté compaginarla, fue imposible. Tenía largos periodos ingresada y entonces no logré lo que yo ansiaba, que era hacer la carrera de Derecho. Me fui por otra rama para poder compaginar con los ingresos médicos y bueno, me fui a la rama sanitaria, que nunca había pensado. Iba compaginando mi vida, pues unos días que no podías moverte, no podías asistir a clase, al día siguiente te encontrabas un poco mejor, asistías, después en los colegios todavía, en el instituto, no era algo que se viese, que se conociese, y no era fácil poder explicarles cómo te sentías, el que tenías Raynaud en las manos y no podías coger un bolígrafo, no podías subir una cremallera, que necesitabas estar al lado del radiador. Era muy difícil porque para ellos eras una persona quejicas. Pasé la etapa de estudiante
Y bueno, yo en ese momento tenía una pareja y pues pasados unos años del brote de nefropatía, en la consulta con mi nefrólogo, pues nada, me suelta, yo tenía 26 años, mi madre venía siempre conmigo a las consultas y me dice que bueno, que Nuria, si quieres quedarte embarazada, pues es el momento. Y yo le dije, pero si me habíais dicho que no podía quedarme embarazada. Y me dijo, bueno, para nosotros era un riesgo que pacientes inmunocomprometidas os quedaseis embarazadas y por eso nosotros siempre aconsejamos que no os quedaseis. Pero bueno, las cosas están cambiando, hay nuevos estudios, hay avances en la enfermedad y tú ahora mismo estás en una situación en la que tu enfermedad está, digamos que estable, y si tú te quieres arriesgar, pues podemos probar a buscar el embarazo. Me dijo literalmente, habla con quien tengas que hablar y lo decidís. Bueno, mi madre, obviamente, yo soy la mayor de las 3 hermanas y ya había asumido que, bueno, que por mi parte que no iba a tener nietos y tal. Entonces veníamos en el autobús y mi madre venía emocionadísima. Venía, Nuria, no hace falta que os caséis, nosotros os ayudamos, lo importante es que si ahora puedes tener el bebé, que no sé qué. Y le dije, bueno, mamá, tranquilízate que tendré que hablar con la otra parte. Y bueno, pues decidimos aventurarnos, nos fuimos a vivir juntos y a los 9 meses pues se logró el milagro. El embarazo es un embarazo de alto riesgo, estás en una unidad en la que hasta ese momento, por lo menos yo lo vi así, alto riesgo lo concebían para mujeres de abortos de repetición o mujeres ya de edad que consideran avanzadas para quedarse embarazadas, pero nunca una paciente con lupus. De hecho, ese fue otro de los momentos críticos con la ginecóloga que me llevó, porque bueno, la verdad es que no fue un embarazo muy agradable porque me culpaba de irresponsable, de quedarme embarazada con mi enfermedad, de que no era consciente de las consecuencias que iba a tener, bueno, patatín y patatero. De hecho, en la primera ya consulta me preguntó la edad, le digo 27 años y me dijo, bueno, tú tranquila, que si de esta no sale eres muy joven, ya dando por hecho que esto no iba a ir adelante. Se juntan el miedo de que eres primeriza, el miedo de que tienes una enfermedad complicada, que te dicen que el embarazo va a ser complicado y luego con una doctora que ya da por hecho que la cosa que no iba a terminar. Afortunadamente, di a luz una niña sana. Por protocolo, por madres con lupus, pasan 24-48 horas en neonatos porque hay una posibilidad de que tengan una cardiopatía debida a nuestra enfermedad. En mi caso no fue así y hoy por hoy pues tengo una hija de 20 años, sana, estupenda y maravillosa. La enfermedad cambió mi vida totalmente. Es cierto que cuando eres joven, adolescente o ya un poco mayor, que ya te vas haciendo idea de cómo será tu vida. La vida que yo tengo no tiene nada que ver con lo que yo había imaginado. Te acostumbras a vivir con esto, te acostumbras a vivir al día, tu lista de prioridades cambia totalmente. Cosas que en otro momento de tu vida pues serían importantísimas o que gente de tu entorno lo considera como lo más de lo más, pues para ti pasa a un segundo, un tercero, un cuarto plano y tienes tus propias prioridades. Sin duda alguna, la mía es cuidarme, es atender de mí para que yo pueda atender a los que quiero. Siempre me decía un médico, porque cuando mi hija tenía 2 años me dio una vasculitis cerebral, tuve que volver a la quimio, tuve que volver a ingresar y yo estaba triste porque dejaba por primera vez a mi hija, enfadada porque la enfermedad no paraba de darme la lata y entonces el médico me dijo, sabemos que estás triste porque no tienes a tu hija contigo, porque tienes que estar separada de ella, pero piensa que esto es para que tú estés bien, para que superes este brote y puedas disfrutar de tu hija y que tu hija pueda disfrutar de ti. Esa visión, bueno, pues es la que mantengo para seguir en mi vida. Es cierto que soy una persona muy activa, soy una persona muy inquieta, soy una persona muy curiosa
Y eso me llevó a pues descubrir que existe una asociación de lupus. Y yo dije, pues yo tengo que entrar ahí a ver qué se hace y lo que hay. Y empecé como socia, asistiendo un poco a las actividades, pero nada, en cero goma, entré a formar parte y ser activamente parte de la asociación, como objetivo, primero, visibilizar esta enfermedad, y segundo, para mí era muy importante que ninguna chica volviese a pasar por lo que había pasado yo. Saber que disponen de un espacio en el que toda esa información que no se les da en la consulta a priori cuando les dicen que tienen un lupus, el tiempo es muy corto, tienen un espacio en el que pueden primero ver personas que tienen lo mismo que están padeciendo, que se puede tener una vida, y sobre todo que les explican las dudas que en principio en la consulta no se le aclaran. He de puntualizar el tema del coche porque a mí realmente me encanta conducir. Soy de familia, mi padre siempre fue conductor y es algo que me encanta a mí personalmente y a mis hermanas también. Salimos las tres muy independientes con el coche. Y los medicamentos, los tratamientos, las grandes dosis de corticoides me provocaron una osteonecrosis en caderas y tobillo. Tengo las dos caderas operadas y el tobillo izquierdo no se puede operar. Y entonces mi reumatólogo me dijo que no podía volver a conducir. Y en ese momento fue otro de los momentos en los que mi mundo hizo un ¡puff! Y se le ocurrió a él la idea del coche automático. En ese momento no era algo que fuese tan común. Y para mí fue un cambio total y absoluto en mi vida, porque soy completamente autónoma y me permite hacer la vida diaria que yo quiero, que me gusta y con lo que disfruto.